Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar kéfir de agua. El kéfir, de forma muy resumida, son unos nódulos formados por un montón de bacterias y levaduras que viven en simbiosis y que cuando se las incorporas tanto a la leche como al agua consigues una bebida fermentada. En este caso, el kéfir que vamos a usar es de agua y no se puede usar para la leche, son hongos distintos, así que con este kéfir vamos a preparar un agua fermentada con kéfir de agua. La bebida que obtenemos es una bebida carbonatada, alimonada y ligeramente azucarada. Es una bebida probiótica, lo que quiere decir que está cargada de bacterias vivas que lo que hacen es fortalecer y reforzar nuestra flora intestinal, lo que hace que nuestras digestiones sean más ligeras y también se reduzcan nuestros problemas de gases. Esto también consigue una mejor absorción de nutrientes y por lo tanto que nuestro sistema inmunológico también se vea reforzado. Para hacerla vamos a necesitar 1 litro de agua que esté reposada, yo la dejo reposar toda la noche, unas cuantas horas antes de hacer el kéfir, o bien que esté filtrada. Vamos a necesitar frutas desecadas, las que prefiráis, dátiles, higos, orejones, ciruelas, lo que prefiráis, que sea dulcita. Limón, vamos a necesitar azúcar, yo uso azúcar de panela, unos nódulos de kéfir, vamos a necesitar también un tarro de cristal que sea de una capacidad mayor a la del litro, que sea como de 1,5 litros más o menos, una cuchara de madera y un colador que no tiene que ser metálico, yo lo uso por ejemplo de plástico. Ponemos el agua en el tarro. Ponemos el azúcar. Esto que no os dé pena ponerlo porque luego no va a quedar azucarada la bebida, el azúcar se lo va a comer todo el hongo y esto a vosotros no os va... O sea, no lo vais a comer, el azúcar. Esto es para alimentar al hongo. Ponemos 2 orejones o 2 dátiles o 2 higos, lo que queráis. Medio limón, si es ecológico lo ponéis con la cáscara y todo. Y ya solo nos queda poner los nódulos del kéfir. Y estos son los nódulos del kéfir del agua. Y los ponemos en el tarro. Y removemos bien con la cuchara de madera. Os recuerdo que no podéis usar nada de metal, porque entonces matamos a los bichillos, ¿vale? Ahora, si queréis la bebida con más gas, la tapáis herméticamente. Pero a mí, como no me gusta mucho el gas, lo tapo con una gasa, porque así parte del gas se va yendo, lo tapo con una gasa y se pone a temperatura ambiente en un lugar oscuro. Yo ya tengo este kéfir preparado que lo he tenido reposando 2 días. El kéfir lo podéis tener de 1 a 3 días. Tenéis que valorar a ver cómo os gusta más. Con 1 día tendrá un sabor más suave y con 3 días un sabor más fuerte. Yo siempre lo tengo 2, a mí es como me gusta. Tenéis que mirar a ver cuál es vuestro favorito. Ahora le quitamos la gasa. Le exprimimos el limón. Este no era ecológico, como veis, y por eso está pelado. Lo exprimimos. Sacamos los orejones, ya veis cómo se han quedado. Los espachorramos un pelín. Y ahora lo colaremos. Y ya tenemos el kéfir listo. Ahora los nódulos los ponemos otra vez en el tarro con el agua, repetimos todo el proceso y así pues siempre tendremos una bebida de kéfir preparada. Veréis que los nódulos van aumentando y aumentando, entonces bueno,
lo que podéis hacer es ir regalándolos a todo vuestro entorno. Pues ya tenemos el kéfir preparado. Esto ya se puede beber así tal cual. Simplemente hay que guardar la botella en la nevera. Si lo queréis con más gas la tapáis y si la queréis con menos gas la dejáis destapada, porque claro, es una bebida carbonatada que va generando gas continuamente. Os aguanta una semana en la nevera, conforme vayan pasando los días tendrá un sabor más fuerte. En mi blog vais a encontrar un post donde pongo más información a propósito de la receta y de sus propiedades. El kéfir así tal cual ya se puede beber, pero luego podéis hacer una segunda fermentación añadiéndole otros ingredientes para conseguir que tenga más aroma, más sabor. En un próximo vídeo os voy a enseñar cómo se hace una segunda fermentación, os voy a enseñar dos de mis favoritas, para que luego vosotros a partir de esas recetas podáis incorporarle lo que más os guste y hacerlo a vuestro gusto. Los ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Gracias por pasaros por mi cocina. Si os ha parecido interesante este vídeo, dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo y si queréis aseguraros de que os llegan mis vídeos, darle a la campanita porque puede ser que alguno de vosotros nos esté llegando. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!